Gracias por continuar en sintonía con nosotros y estar pendientes de nuestro programa. Estamos abordando en esta tarde, en su segmento Plan Serio, un tema bastante amplio donde hay mucho que comentar, partiendo desde una noticia que conmocionó Nicaragua. Vamos a hablar ahorita acerca de la salud mental centrada en los jóvenes y cuáles son estas principales señales de alerta de las cuales muchas veces no estamos completamente informados, y en esta ocasión nos acompaña Karina Medrano, quien es psicoterapeuta y psicóloga. Bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En realidad contenta de estar probando este espacio. Gracias de verdad por hacernos parte de divulgar la salud mental y, por supuesto, dar información de valor con la cual podamos, valga la redundancia, informarnos. Empecemos por esta parte. ¿De qué manera se empiezan a dar las señales que tal vez no son normales en diferentes actitudes de los jóvenes? ¿O cómo podemos detectar las personas que vivimos alrededor de tal vez de estas personas que no están teniendo conductas normales? Claro, yo diría, la observación es súper importante, porque vos que estás viviendo con esa persona sos quien más puede detectar un niño o un joven que normalmente platicaba un montón, que siempre era muy cariñoso y de repente empieza a aislarse. Empieza a no querer conversar tanto o a sentirse un poco irritado. Es muy fácil que se irriten. Y esas cosas que decís, ¿pero qué pasó? Que yo no te voy a decir que no es completamente normal o general que en la adolescencia se dé, porque ya sabemos que los cambios hormonales hacen un montón de cosas en el cuerpo que es muy fácil que cambiemos de humor. Pero cuando es muy prolongado, cuando tenés a un joven que deja de disfrutar de las cosas que disfrutaba normalmente, no sé, te hablaba mucho de un artista en especial y de repente ya no lo disfruta y le empezás a preguntar ¿y qué pasó? Esas son como las primeras alertas. Ver estos cambios ya te puede empezar a decir hay algo que no está funcionando. ¿Cuál sería la reacción adecuada, Karina, hacia estas alertas que muchas veces pasan completamente desapercibidas porque las normalizamos? Usualmente tendemos a pensar en que pues le cambió el humor, es algo normal, y quizá no damos ese paso a buscar, a realizar acciones que realmente cambien esas actitudes. ¿Cómo es una reacción sana ante estas actitudes? Hablarlo. Creo que una de las cosas complicadas aquí en la familia es que yo diría, al menos en mi experiencia, somos una sociedad que habla muy poco de estos temas complejos. Eso es lo rico de estos espacios, que poder hablar de los temas complicados hace que se normalicen y se pongan sobre la mesa. Cuando identifico un cambio, no solo en las personas con las que vivo, en una amistad que es frecuente, alguien a quien veo constantemente y puedo identificar que ya no está sonriendo tanto, pregunto, ¿qué pasó? He notado que andas como más cabizbajo, que andas más irritado, ¿qué pasó? Y tal vez no es desde el, es que deberías de estar más contento. Es bien importante que cuando pregunte para saber y no para corregir, ni para aconsejar. Ya sabes, se dice mucho pero es que ya no sonreís, en vez de decir, ¿por qué no sonreís tanto? Estoy notando que ya no sonreís tanto. El preguntar, porque me interesa, me pone en otra posición. Revisar como el lenguaje desde donde nos estamos moviendo y desde donde estamos intentando saber de las personas a las que queremos. Muchas veces, si partimos desde la observación, siento que tal vez llegamos a notar ciertas cosas que parecen ser normales. Y en este caso, si hablamos directamente de los jóvenes, las tendencias que más suelen ser comunes, en este caso, con respecto a diferentes trastornos de la salud mental, ¿cuáles serían si nos enfocamos directamente en los jóvenes? Si hablamos de tendencia en general, yo ahorita diría, en los últimos años se ha visto una gran ola de ansiedad y depresión. Exactamente. Y que claro que tuvo que ver con el encerrón que tuvimos en el COVID a nivel mundial, porque nos tocó estar completamente aislados y de naturaleza somos seres sociales. Esta idea de que tenés que poder solo siempre, que ahorita se habla mucho desde las redes sociales, como el marketing digital lo habla mucho de vos dale. No necesariamente. La comunidad es necesaria, porque es que si hablamos de eso, el ser humano es la única especie que no puede sobrevivir sola desde su nacimiento.
Entonces, ¿por qué estamos intentando cambiar eso por completo cuando ya somos adultos? Muchas veces, si relacionamos este tema de la ansiedad y la depresión, es un tema que se ha venido hablando en los últimos meses, tal vez en los últimos años, se ha tratado de normalizar en su mayoría. Sin embargo, siento que también abunda mucho la desinformación. Siento que en redes sociales pensamos que el leer nos hace estar informados y muchas veces las páginas a las cuales nos abocamos no son las correctas. Usualmente seguimos diferentes redes sociales que tal vez no tienen esa información que realmente corresponde hacia algo verdadero. ¿De qué manera podemos informarnos siendo jóvenes o a quién podemos dirigirnos? Tal vez las personas que no tienen ese habla abierta con los familiares o no tienen esa costumbre de que le aconsejen ir hacia un psicólogo. ¿Cómo podemos informarnos siendo jóvenes y autoanalizarnos sobre esas conductas que tal vez muchas veces nos parecen normales desde nuestra perspectiva y quizás desde la salud mental no lo es? Ahí sí diría que tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que estamos consumiendo en las redes sociales, en realidad que lo digas, porque es cierto, yo reviso contenido y mira lo súper fácil para diagnosticarte. Ya sabes, es que si te está pasando esto, estás triste, estás durmiendo mal, ya tenés ansiedad o ya tenés depresión. Y realmente no. Si vamos a consumir contenido en las redes sociales, yo diría, revisemos de quién estamos consumiendo. Sí es súper importante quién me está hablando. ¿Qué certificación? Y no quiero sonar solamente como a solo certificarte o desde la academia te da aval, pero sí ese aval es importante. Entonces, reviso y cuestiono qué es lo que escucho en las redes sociales. Estos tips con 3 tips ya tener un diagnóstico, muchachos, no. Y también diría, si está en el colegio, si está en la universidad, generalmente hay espacios donde podés hablar con algún psicólogo, como esto del acompañamiento escolar, esto de consejería también. Hay espacios donde preguntémosle a los profesionales. Fíjate que eso me parece súper divertido porque cuando estás enfermo, si tenés calentura, si te duele el estómago, vas súper rápido al médico. Pero si te estás sintiendo mucho tiempo triste, si no estás pudiendo dormir, si te sentís incómodo a nivel de ánimo, es muy difícil que vayas a preguntar. O sea, yo sí cuestionaría un poco eso. ¿Por qué no estamos preguntando también por el tema de las emociones y solo por el tema físico? Ahorita que mencionas algo bastante interesante, me llamó mucho la atención el hecho de cuando estamos enfermos, nos sentimos agotados o tenemos calentura, vamos directamente al médico. ¿Qué rol tiene la familia en esto? Porque usualmente si estamos tristes, desde mi caso, no voy a ir a hablarlo directamente con un familiar, pongámosle de esa manera. Tal vez a muchas personas les pasa. ¿Por qué? ¿Cuál es el rol que la familia tiene en estas actitudes que a veces tenemos y no somos capaces como de hablarlos con ellos? La familia y la sociedad. No solamente es la familia, porque claro, en nuestra cultura, yo sí debo decir, se habla mucho del, ay, eso es una tontera, esto por lo que estás triste no importa tanto. Hay cosas más importantes, la economía o tus clases son más importantes que cómo estás yéndote con tus amigos. Entonces sí revisaría cómo estamos hablando, porque cuando yo te digo, ay, pero es que eso no es tan importante, estoy descalificando lo que sentís. Entonces revisaría eso a nivel de familia, cómo estoy acompañando. Que a mí no me duela igual que a vos no hace que tu dolor no sea importante. Fíjate que una frase que yo sí utilizo, porque es que la conocí trabajando, es esto de que el dolor más grande es el que vos sentís. Porque es que no se puede medir, yo no te puedo explicar cuánto me duele, y cuánto me duele también va a tener que ver con mi historia, con mi realidad, con mi día a día. Y en eso sí, yo nombraría la importancia de tener una red segura. ¿Qué es la red segura? Este equipo de personas a las que acudís cuando algo anda mal, que puede ser familia, puede ser algún profesor, algún compañero de trabajo, algún amigo. Estas personas con que me siento segura de poder hablar. Karina, algo bien interesante que mencionaste es la parte de cómo reaccionamos ante las situaciones. No todas las personas reaccionamos de la misma manera, inclusive un duelo o algo que pase no tiene por qué tener la misma reacción. Al menos mi dolor no es el mismo dolor que vas a sentir. Eso me explicabas ahorita. Y yo quiero preguntarte que muchas veces sentimos el derecho de opinar ante las reacciones de las otras personas ante una situación. ¿Qué pasa con
o cuando no conocemos realmente cuáles son las etapas de un duelo, o cuando no sabemos de qué manera podemos empatizar con las reacciones de los demás? Yo diría que generalmente si vos y yo tenemos algún vínculo y yo quiero opinar de tu forma de reaccionar, yo pido permiso. Estoy viendo, puedo opinar, te puedo dar mi opinión, incluso en general, cuando tus amigos se te acercan y te están contando algo, yo sí pregunto, ¿me estás contando porque querés que te escuche o porque querés que opine? Porque es que, incluso entre hermanos lo puedes ver, puedes tener a dos niños o dos niñas, o niño y niña, en la casa, educados por los mismos papás, que provienen de los mismos papás y no van a ser iguales. Teniendo la misma vivencia, el cerebro lo puede codificar diferente. Entonces, cuando yo solo, desde mi experiencia, estoy viendo cómo reacciona y digo, es que debería de verse así, en realidad te estoy juzgando. Y de alguna forma la gente cree que solo es lo que se habla, lo que se entiende. Como, pero yo no le dije nada. Claro, no le dije nada, pero la quedé viendo feo. O sea, estuve todo el tiempo viéndola así. Entonces, claro, si yo te estoy viendo feo, ¿en qué momento te vas a acercar a hablarme? Es revisar que lo que yo pienso, de alguna forma lo expreso, porque el lenguaje no verbal en realidad es la mayor parte de la comunicación. Entonces yo sí preguntaría, ¿me das permiso de opinar? O también preguntar, ¿por qué reaccionas así? En vez de, ¿deberías de reaccionar así? ¿O qué estoy esperando yo? Porque lo que yo espero tiene que ver con mi vida, con mi vivencia, con mi historia. No para todo es igual. Qué interesante, la verdad, que algo que muchas veces pasa desapercibido, la frase que mencionaste de mi vivencia no es la misma que la tuya, muchas veces partimos de ahí y también reaccionamos ante una reacción. Y tal vez tenemos el derecho de opinar y siendo jóvenes, tal vez esa es una de los factores que más nos apartan de nuestras familias por cómo puedan reaccionar, que nos sentimos juzgados, que no nos entienden, porque tienden a tener el derecho de opinar sin habérselo uno dado. Entonces tal vez eso influye bastante. Pero hablando también de la juventud y como jóvenes padecemos diferentes trastornos, ¿cuáles serían los más comunes, Karina? Porque realmente estamos completamente informados, entre comillas, de la ansiedad, de la depresión, porque muchas veces no consumimos ese material que realmente sí nos informa. ¿Cuáles son esos trastornos que pueden ser bastante comunes y que no se hablan? En general es ansiedad y depresión porque es que es una pandemia. Es la otra pandemia como más silenciosa, definitivamente. Sin embargo, yo diría, no todo es ansiedad o depresión. Sí es importante estar claros de que nuestra generación se ha diagnosticado más, pero también porque es que se habla más ahora. No es de que antes no pasaba y ahora sí. Este término famoso de la generación de cristal, creo, no tiene que ver con que es que ahora sentimos más o menos. Tiene que ver en realidad con que es que ahora se habla más de esto. Entonces yo sí diría, pongamos atención a los cambios. Claro que hay cosas que son reglas a nivel biológico. Si no te estás alimentando bien, si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, si no estás bien hidratado, es bien difícil que andes bien anímicamente, porque es que somos un todo. Antes se creía de que todo es cosa de que lo pensés bien, que te lo propongas y lo vas a lograr. No, porque es que si mi cuerpo no tiene la energía para ello, es bien difícil lograrlo. Entonces, es más vernos como un complemento y por eso lo digo, no todo es depresión, no todo es ansiedad. Para diagnosticarnos, realmente vayamos a donde profesionales. Sí es importante estar revisando. Yo tengo 3 días en los que estoy durmiendo mal. O mi apetito está cambiando. Lo que me gustaba antes no lo estoy disfrutando. Esos son síntomas en los que nosotros podemos hacer conciencia. Me estoy dando cuenta que no estoy disfrutando igual de la vida. ¿Que puede ser por situaciones externas? Claro que sí, el estrés, las situaciones en la familia, las situaciones con los amigos, en la pareja, claro que influyen. Sin embargo, es importante como ir llevando un registro de cómo estoy. Tenemos la oportunidad en esta generación de que estos temas se estén hablando abiertamente, de que podamos tener estos espacios para informarnos un poquito más, porque realmente, como mencionabas, tal vez nuestros padres tenían estos trastornos, tenían ansiedad, tenían depresión, sin embargo en sus tiempos no se hablaba de la manera correcta, era un tabú, había un
sin número de mitos acerca de esto, inclusive eras aún más juzgado tal vez si lo hablabas, pero ahora como jóvenes que tenemos estas oportunidades de tener este acompañamiento profesional, que si lo buscamos, hay muchos lugares donde podemos abocarnos y tener información y un tratado con respecto a nuestros trastornos. Pero si hablamos desde el cambio propio, ¿de qué manera podemos ser esos agentes de cambio como jóvenes y dar ese acompañamiento tal vez a nuestros amigos que quizá están teniendo un momento difícil y no sabemos de qué manera apoyarles porque tendemos a juzgar, tal vez a no dar el acompañamiento correcto y muchas veces tampoco sabemos ser ni amigos, ni hijos, ni novios, ni compañeros, ni colegas, ni nada? Yo en eso sí diría como hay dos preguntas que me parecen claves. No solo es el cómo quisieras yo que fuera tratado en ese momento, porque si mi amigo o mi amiga la está pasando súper mal, ¿qué quisiera yo de recibir de esta otra persona en su lugar? Pero además de eso, yo preguntaría también, además de que yo pienso, ay, le gustaría que lo escuche, le gustaría que lo acompañe, tal vez le gustaría que esté pendiente de su alimentación, pero eso es como lo veo yo. Entonces, además de la idea que tengo yo o el mapa que tengo yo, preguntarle, mira, he visto que la estás pasando compleja, ¿qué puedo hacer por vos? Porque es que la única persona en realidad que tiene idea de qué es lo que necesita es la persona que lo está viviendo. Entonces animémonos a preguntar. Esta idea de no saber cómo reaccionar cuando alguien a quien yo quiero la está pasando mal es lo más común del mundo. Y si yo juzgo desde mi experiencia siempre, puedo cometer el error de hacer daño. Porque es que yo quisiera que me hablen fuerte para tener un choque de realidad. Pero tal vez la otra persona no está necesitando eso. O al revés, tal vez yo quisiera que simplemente me acompañen y no digan nada, que me alcahueten, como se dice aquí. Pero la otra persona sí está necesitando hablar diferente. Entonces yo diría, no tengamos miedo de preguntar, ¿qué necesitas? Esa pregunta es súper importante porque es que quien mejor sabe lo que necesita definitivamente va a ser quien lo está viviendo. Finalmente, Karina, para ir ya finalizando la entrevista, ¿cuál es ese consejo hacia los jóvenes que nos están viendo, hacia los padres que nos están viendo, a los niños que nos están viendo también? ¿Cuál es ese mensaje desde psicóloga Karina Medrano, desde psicoterapeuta Karina Medrano, para dar un poquito a este espacio que tal vez no normalizamos al hablarlo, en lo que es los trastornos, la salud mental, que muchas veces, aunque digamos que tenemos todos los espacios para hablarlo y que ahora se está haciendo cada vez notar de una manera más pronunciada, no tenemos tal vez la información correcta. Yo sí diría definitivamente, y es que hablar sana. A veces creemos que mientras me lo callo, mientras me lo guardo, yo voy a poder sola, pero hablar sana. Animémonos a hablar de lo que sentimos. Y si no encuentro la forma de hablarlo, puedo de a poquito irme acercando a las personas, esas personas que ahora se les dice personas vitamina. Revisemos nuestros entornos, de quiénes me estoy rodeando, qué estoy escuchando constantemente. Aprendemos mucho por la repetición, entonces animémonos a hablar. Busquemos a esa persona en la que siento que puedo confiar, si la estoy pasando compleja, si me estoy sintiendo muy incómodo, puede ser en casa, puede ser en una relación. Es importante que lo hablemos, pedir ayuda. Muchísimas gracias de verdad, Karina, por este espacio, por permitirnos conocer un poquito más en base a tu estudio, a todo esto que tenés para ofrecernos. Gracias de verdad por este espacio, también por ser conocedores, porque en su mayoría eso somos, conocedores de los temas de salud mental, y tener la oportunidad de conversar con vos nos permite dar información que realmente sea de valor a las personas que nos están viendo y agregarles e impulsarles a que se preocupen por su salud mental. Así que muchas gracias, y ahorita que estamos en Plan Serio le agradecemos a usted también que está pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto está en casita disfrutando de nuestra programación. Nos vamos a bloque musical, pero ya regresamos con más de su programa Cyberspace.